días, soy Daniel Noscue. Desde Noti Unidad JC nos encontramos en el Coliseo del Pueblo transmitiendo con 4 invitados: Miguel León, Lady Joana Franco, Viviana Andrade y Jamison Inestrosa, quienes son docentes de educación física y trabajan bajo el modelo de educación por competencias. Bueno, en educación física, cuando hablamos de competencia, podríamos pensar en una competencia real donde se mide quién es el mejor, pero el concepto va mucho más de esto y es algo completamente paralelo. El día de hoy, estos expertos aclararán nuestras dudas. Para iniciar, ¿a qué nos referimos en este ámbito cuando hablamos de competencias? Bueno, cuando hablamos de competencias nos referimos a todos aquellos comportamientos referentes a una tarea que implican tanto el saber hacer como el saber pensar. Todo esto para realizarlo bajo unos valores individuales y sociales. Pero ¿cuál es el origen y de dónde nace el enfoque por competencias? Bueno, nace una realidad laboral cada vez más demandante que implica formar un grupo de personas que sepan desenvolverse de una manera eficiente. Con eso conlleva a que puedan formar más posibilidades de grupos de trabajo. Pero también hay que tener en cuenta que nace desde la época de la revolución industrial, donde las personas buscaban ser más eficientes y competentes. Jamison, ¿cómo podemos volver competente a una persona? Para volver competente a una persona se deben de desarrollar las características importantes, que serían el saber pensar, el saber hacer y el saber ser. Entendemos que existe una diferencia entre saber hacer y saber pensar, pero entonces, ¿qué es saber pensar, Viviana? Cuando hablamos del saber pensar en la educación por competencias, estamos hablando del marco teórico. Entonces, para entrar en contexto y que sea más claro, voy a citar un ejemplo de un deporte muy popular en Colombia, que es el fútbol. Entonces, cuando hablamos del saber pensar, estamos queriendo hablar de las reglas del juego, cómo funciona el juego, cómo me pueden penalizar, cómo está constituido el equipo, cuáles son las posiciones correctas. Entonces, si yo tengo claro estos conceptos, estas reglas, a la hora de jugar voy a ser mucho más eficiente tanto individualmente como en equipo y va a haber unos mejores resultados. ¿Y saber hacer a qué se refiere? Bueno, cuando hablamos de saber hacer, tenemos que pensar que son las habilidades y destrezas que se van adquiriendo para realizar esto. Siguiendo con el ejemplo que nos daban del fútbol, ahí contamos con la rapidez, la coordinación y nuestra condición física. León, partiendo de estas definiciones y estos términos, ¿podrías explicarnos qué es el saber ser? Sí, claro, porque se refiere a dos aspectos tan importantes, que es la actitud y los valores. ¿Y para ti qué es actitud, Viviana? Actitud es cómo voy a actuar ante determinada situación. Ya que estamos hablando del fútbol y el deporte, para el fútbol, ¿qué actitudes son necesarias? Entonces sí, hablando de fútbol, hay unas actitudes que debo desarrollar y teniendo en cuenta que es un deporte de conjunto, entonces es muy importante saber trabajar en equipo. Debo de dar mi 100% y hay 2 rasgos importantes que son aprender a ganar o a perder. ¿Cómo voy a enfrentar esa situación en cada caso? ¿Cómo funcionarían los valores desde el saber ser, Jamison? Se refiere a las convicciones que orientan nuestra conducta. Hablando del tema del fútbol, yo te puedo decir que los 2 valores principales serían la honestidad y la tolerancia. ¿Y por qué? La honestidad, te hablo primero de ella. Me refiero a ella porque en el terreno de juego se ven acciones que de pronto no son que te corresponden, o sea, me refiero a una falta, a un lateral, que de pronto tú sepas que no es tuya, entonces tú te refieres al árbitro, profe, no es mía. A la tolerancia, porque es un deporte de contacto, sabiendo que en cualquier momento algún compañero o rival te puede golpear, entonces tienes que ser muy tolerante en ese tema. Sí, y entonces, ¿qué podríamos concluir? Entonces hay 3 puntos clave mencionados acá por todos mis compañeros y es el saber ser, hacer y pensar. Entonces, si yo quiero hacer un modelo por competencias y educar a través de este modelo, estos 3 puntos son fundamentales. Nosotros acá en este caso citamos un ejemplo con el deporte del fútbol, para que sea más entendible para todo el mundo. Pero realmente esto aplica a todos los ámbitos. Entonces, dentro del currículo como docentes tenemos que incluir acciones que conlleven a las personas a ser eficientes a futuro en su vida laboral. Esto es lo que busca el modelo por competencias. A ustedes, docentes de educación física, les agradezco la invitación y esto fue todo por hoy en Noti Unidad JC. Muchas gracias.